Películas en blanco y negro con Jorge Michel Grau. Regresamos a esta serie de episodios del podcast Cine Garage dedicados al cine en blanco y negro. Quienes conozcan la idea sabrán que lo hacemos con mucho interés y más ganas de despertar su curiosidad, para pelear contra la idea de que el cine en blanco y negro viejo o nuevo no merece ser revisado. Todo lo contrario, el manejo de los contrastes, la aparición de todo tipo de grises, la pureza de lo blanco o las luces turbias, que no lo son tanto, son más que un capricho artístico. Como veremos en este episodio, son parte de lo dramático y elementos del discurso. El uso del blanco y negro es también una decisión para subrayar aquello de lo que las películas quieren hablar. En este episodio revisaremos dos películas que pudieron rodarse a color, pero que sus directores y equipos decidieron realizar en blanco y negro. El odio de Matthew Kassovitz y Guerra Fría de Pavel Pawlikowski. El invitado es el director de cine Jorge Michel Grau, a quien seguramente ustedes conocieron por sus películas Somos lo que hay, 719, Perdida y Rabia. Hablemos del odio y Guerra Fría y las posibilidades de blanco y negro con Jorge Michel Grau. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Jorge Michel Grau, no sabes de verdad el gusto que me da grabar me da mucho gusto hacer muchas cosas contigo, ¿no? La gente no sabe que nos reunimos a ver el Super Bowl. Así es. Cada año. Gracias a una invitación, a una iniciativa tuya. Mucha gente no sabe que el primer podcast Cine Garage lo hicimos contigo, y eso me engorda el currículum tanto del podcast como de mi vida profesional. Pero además me da mucho gusto que tengamos una relación extra a lo profesional y que nos dé chance de platicar de cosas como la de hoy. Entonces, antes de entrar, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y bienvenido al podcast Cine Garage nuevamente, Jorge Michel Grau. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es maravilloso estar aquí por la sencilla razón que es platicar con un amigo de cine, ¿sabes? Que es lo que más nos entusiasma, y lo hacemos cuando estamos viendo el Super Bowl y cuando tenemos una chela en la mano o tenemos una carne asada o lo que sea, ¿no? Entonces es fantástico cómo el tiempo ha permitido que sigamos en esto haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Y ahora, justo lo que más nos gusta, como entre muchas cosas que tenemos en común, es hablar de cine. Te invité justo, no sé si lo voy a resumir rápidamente para que tú también lo tengas en la mente. Ante esta reacción que ha habido, en particular de públicos jóvenes muy mal educados desde mi punto de vista por influencers, esta reacción ante el cine en blanco y negro y ante propuestas que están pensadas en blanco y negro, estoy haciendo una serie de podcasts que van apareciendo en la lista de Cine Garage, del podcast Cine Garage, en donde invito a gente querida como tú a que nos diga, a ver, vamos a hablar de cine en blanco y negro, ¿no? Vamos a entender, o por lo menos a abrirle la curiosidad a la gente para que se acerque a estas películas sin necesidad de rechazarlas de antemano, ¿no? Creo que rechazar algo sin conocerlo ya de entrada es preocupante, pero si nuestro trabajo puede abrirle la curiosidad a alguien para ir a ver una película en blanco y negro, o dos o tres, creo que le haremos un pequeño bien al mundo. Entonces te lancé la invitación, tú dijiste que sí, te lo agradezco, y aquí estamos para hablar. No sé cuántas elegiste al final, 2, 3 películas en blanco y negro, Jorge. ¿Qué opinas de entrada no sé si te ha tocado escuchar estas, yo le llamo así tal cual, reacción ante propuestas en blanco y negro, desarrolladas, pensadas, que se sabe que se tienen que hacer en blanco y negro, y peor, ¿no? A esta reacción también a no ver cine viejo antes de que el color entrara al cine ya de lleno, no ver películas que se filmaron de manera obligatoria en blanco y negro. No sé qué pienses de eso. Mira, es muy curioso porque el cine en blanco y negro siempre trae esta idea de que es viejo. Y tiene que ver con una memoria colectiva o con una educación visual a la que estamos acostumbrados, que era los documentos audiovisuales que tenemos de nuestro pasado, pues son en blanco y negro. Y entonces se asocia
a lo viejo. Al igual que la fotografía fija, ¿no? Que me quiero remitir como la fotografía familiar. Tú reconoces a tus abuelos o bisabuelos a través de el blanco y negro. Y entonces hay una asociación muy, muy obvia con el blanco y negro, significa el pasado, significa lo viejo. Entonces, cuando hay un interés o cuando hay una curiosidad por navegar hacia atrás y por encontrar algunas tradiciones o raíces, ¿no? Es muy fácil acceder al blanco y negro. Sin embargo, cuando estamos tan educados hoy en día al TikTok, a las redes, al Instagram, a los lives de las redes o al Twitch y todos estos formatos de inmediatez, de lo que nos queremos alejar del pasado, ¿no? Queremos estar presentes en todo momento en lo que está sucediendo hoy y queremos subirnos a la ola, como le dicen, a la ola del mame hoy y queremos opinar de lo que sucede hoy. Y entonces estamos diametralmente opuestos a la temporalidad del suceso. Y aquí es donde viene el factor blanco y negro, como con una gran desventaja, porque es más fuerte su relación con el pasado y con el tiempo pasado y viejo, añejo, que ya no sirve, que como una herramienta narrativa con un poder visual muy particular y que te ofrece como autor digamos, una gama muy, muy rica en propuestas o narrativas visuales. Es por eso que cuando me invitaste y empecé a hacer como una remembranza de todas las películas en blanco y negro que amo y que la gente ama y que la gente que no las conoce debería acercarse a ellas, ¿no? Empecé a hacer como esta cosa de, digamos, ver si te iba a hablar de Sunset Boulevard, o La Noche del Cazador, o Juana de Arco, o todo Chaplin, ¿no? O el Ciudadano O sea, películas Kane, que fueron hechas en blanco y negro. Por la época. O sea, porque no había de otra, ¿no? Porque no tenían una opción. Y entonces el valor técnico de la película cae más en la narración y en el lenguaje cinematográfico que en su propuesta visual, digamos, ¿no? Hay muchos ejercicios como el gabinete del doctor Caligari que obedecían más a una escena artística o plástica y entonces la fotografía que era en blanco y negro obedecía como ese orden artístico. Entonces, pensando en eso dije, bueno, ¿por qué no hablamos de las películas filmadas en blanco y negro que fueron elegidas filmarse en blanco y negro por una opción o por una herramienta, como una herramienta visual fuerte para la narración? Y que muchas veces esas son las películas a las que más le huye nuestra juventud, que son películas que les pertenecen contextualmente, ¿no? Que tienen una circunstancia narrativa muy cercana a la de ellos, porque es hoy en día, pero que como están en blanco y negro, en automático les cierran la puerta. Hay ejemplos diversos en México de películas recientes en blanco y negro, que es Temporada de Patos y Roma, ¿no? Por ahí seguro se me escapan algunas, pero son películas que le pertenecen a una generación, son muy de su contexto y que hubo cierta reacción o cierta distancia en un principio hacia las películas. Después, Temporada de Patos tuvo la fortuna de conquistar a su propio público, ¿no? Y de ser una película, una ópera prima además, que rebasa el blanco y negro, ¿no? O sea, se pone por arriba de esa herramienta y entonces logra conectar con su público. Y hoy por hoy es una película fundamental en la historia del cine mexicano y que tenemos que ver, ¿no? Y luego Roma, que se convierte en una película más sofisticada, más elegante, que accede como a un nivel de cine intelectual al que mucha gente le huye. Y entonces tenía como esas dos cosas en contra, ¿no? Y después llegan los Óscares y la internacionalización del filme y ya lo hacen mundialmente famoso y la gente accede después a él. En ese contexto, cuando le damos la vuelta a la página del pasado y vemos las películas hechas recientemente en blanco y negro,
pues nos encontramos grandes directores como Scorsese haciendo Toro Salvaje, o Spielberg haciendo La lista de Schindler, digamos, y me puedo seguir. Hay una que me encanta, que estuve dudando mucho en agarrarla, que es El hombre que nunca estuvo, de los Coen, ¿no? Y White Pues Ribbon. métela. ¿Sabes? Podemos, ¿no? Como hablar de todas estas. Y, digamos, El listón blanco, White Ribbon, que para mí es una película esencial si uno quiere estudiar el cine para hacerlo y para verlo. Una película Claro. que gana Palma de Oro y que pone a Michael Haneke también en un rubro muy alto, ¿no? Pero las películas que elegí, la primera es El odio, de Matthew Kassovitz, Uh-huh. una película francesa de 1995 que le abre el panorama, o le abre la brecha, o le da voz, ¿no?, a las películas urbanas, a las películas de barrio en París. Está basada o está inspirada en un hecho real, en un homicidio de un joven a manos de la policía, donde la policía en un interrogatorio le dispara en la cabeza y después la policía dice que fue un accidente, que fue en defensa propia, ¿no? Entonces, Matthew de ahí agarra como el pretexto para hacer la película y narra la vida de tres jóvenes que viven en estos barrios bajos, marginados, Tres ¿no? parisinos, tres parisinos que no parecen parisinos a los ojos de la gente parisinos, que cree que París es solamente de una forma, ¿no? Justo ese es el blanco y negro, ¿no? O sea, es un judío, un árabe y un negro que son tan parisinos como los blancos que viven en París. Que viven en el centro de París, ¿no? Exacto. Estos viven marginados en los suburbios, ¿no? Hay que llegar en tren, en zonas que uno como americano no conoce, ¿no? O conoce por las películas y ve ese París despampanante, la ciudad de la luz, pero donde se gesta una marginación desmedida, su racismo y su clasismo, digamos, ¿no? Son clases obreras, regularmente hijos de migrantes que se llegaron a vivir ahí legalmente, y los hijos ya son legales. Uh-huh. Entonces, la decisión, la principal decisión para hacer esta película en blanco y negro justo fue: todos son iguales, todos son, ¿no? Todos están en la misma gama de grises. No hay colores, no hay razas. Entonces uno no alcanza a distinguir la raza de los personajes, tanto de policías como de la barriada, claro, ¿no? De estos tipos que están en las azoteas comiendo salchichas, o la gente que tiene las confrontaciones con la policía, pero cuando ves a los policías son igual que ellos. Y entonces cambia la percepción sobre el discurso del director, que no habla directamente de los buenos contra los malos, los policías son malos. Habla de cómo el odio gesta odio. Hay una frase clara en la película cuando están discutiendo, porque bueno, todo gira alrededor de una pistola que se encuentran, y cómo los tres amigos, cada uno debate o argumenta para qué usar la pistola, ¿no? Y uno de ellos, que está en desacuerdo en usar la pistola, le dice: es que, entiende, no balancear, tomar venganza no es balancear la situación, es gestar más odio, porque el odio genera. Uh-huh. Entonces, partiendo del análisis que hace Kassovitz sobre por qué usar el blanco y negro, es darle fortaleza al tema, ¿no? Y quitarnos esta cosa visual que la misma ciudad nos va a ofrecer. Eso por un lado. Y por otro lado, eliminarnos hasta cierto punto ese prejuicio que nosotros tenemos de París y de los parisinos, claro, y de pensar, ¿no? Que es además una ideología muy compartida en estos días, de pensar que por ser París y por ocurrir las cosas en París, todo es bueno y todo es mejor, ¿no? A la hora que Matthew Kassovitz aterriza todo en el blanco y negro, dice: a ver, aquí no hay ni mejores ni peores. Como dices, todos están en la gama de grises, y vamos a hablar de algo más importante.
Nada más dame chance de contextualizar antes de que sigas, Jorge Michel Grau, ya lo dijiste, estamos hablando Claro. del odio. La película es escrita y dirigida por Matthew Kassovitz, de 1995, cuenta esta historia que tú dices, ¿no? En los barrios empobrecidos de París, en las afueras, conocemos a estos chicos que se encuentran una pistola. La situación es muy tensa porque el hermano de uno de ellos ha sido asesinado por la policía, o por lo menos murió en un interrogatorio, como el caso verdadero en el que está basado todo. Ellos se encuentran una pistola y empiezan a debatir qué hacer con eso, con la pistola. Eso los lleva a un viaje al centro de París, en donde pasan muchas cosas, y a partir de ahí Kassovitz hace un muy buen análisis justo, ¿no? De los contras, los pros, los contrarios, como todos somos iguales, como todos son parisinos, y esto que decías tú, que el odio genera odio. La película, Matthew Kassovitz ganó la palma a mejor director en Cannes, Mejor director. y la película en sí ganó la Palma de Oro. Bueno, estaba nominada, no ganó, estaba nominada para ganar para la Palma de Oro de ese año, y a partir de ahí, pues bueno, llegaron una serie más o menos larga de festivales en donde estuvo dando vuelta, pero se convirtió en un clásico instantáneo para las juventudes de los 90, en donde yo me incluyo, ¿no? O sea, verte retratado de esa forma en una ciudad que se ve como la tuya, ¿no? Porque todas las ciudades en blanco y negro se ven como la tuya. Claro. Ahí es donde el blanco y negro universaliza el discurso de Matthew Kassovitz. Era muy, muy emocionante, especialmente por todo lo que él ya luego técnica y artísticamente consigue. Habiendo contextualizado, te dejo seguir, Jorge Michel Grau, en tu gran análisis del blanco y negro del odio. Muchas gracias. Sí, digamos, el contexto, me encanta esto que dices sobre las ciudades, ¿no? Uno puede reconocer la Ciudad de México ahí. Yo reconozco la CTM Culhuacán en esa película, pues, ¿no? Tiene los mismos andadores, los mismos juegos, los mismos espacios públicos. No nada más, digamos, como una situación parisina, ¿no? Uno accede a la historia como algo muy cercano y te permite ver otras cosas que siempre ver el contexto, ¿no? Y siempre decir, claro, es que la pobreza en París es de esa manera. No, o sea, es igual que la nuestra, ¿no? Son estos barrios marginados, estos jóvenes sin futuro, con pocas aspiraciones, con una autoridad siempre señalándolos como los culpables de todo, etcétera, etcétera. Entonces, el blanco y negro, en esta película en particular, tiene esa función, y es una función exquisita. Como bien dices, es una película que ganó, le dieron el premio a Kassovitz a Mejor Director, Mejor Director en Cannes ese año, y eso nos va a llevar a la siguiente película, ahorita que lleguemos a ella, que es la otra, que también ganó Mejor Director por esa película. Pero bueno, entonces regresando un poquito a la decisión del director del odio por hacer esto. Además de esta sensación de perder la frontera y como adueñarte la ciudad como si fuera la tuya, también hay una sensación de opresión que genera el gris, ¿no? Que genera este blanco y negro, gris, cielos grises, techos grises, paredes oscuras arriba de ti. Y hace que siempre estén oprimidos, que es una sensación que quiere retratar el director, ¿no? Es una sociedad oprimida, es una sociedad que está bajo la bota de la autoridad. Regularmente los servicios médicos no son los mejores, no tienen facilidades educativas, no tienen facilidades culturales, no hay cines, no hay museos, no hay plazas en esas áreas. Como dirían, están olvidados de la mano de Dios, y el olvido de la mano de Dios es en blanco y negro. Y entonces tú tienes esta sensación de que todo está aplastado, de que todo los aplasta, y eso lo hace el blanco y negro. Si lo hubieran hecho a color, los cielos hubieran sido azules, y esa profundidad del azul narra de distinta manera la situación de los personajes. Parece muy clavado y muy nerd, pero la realidad es que no. Uno, cuando está analizando el texto que va a filmar y empieza a decidir junto con el fotógrafo y el diseñador de producción cómo acercarse a la obra, la pregunta es, ¿qué tan abiertos vamos para ver el cielo y ver ese telón detrás de ellos, ¿no? Y acá, pues no hay telón, hay una pared
¿no? Gris que los está aplastando todo el tiempo. Y eso le ayuda mucho a la narración y le ayuda mucho, ¿no? Como a moverse. Y por otro lado, la gran posibilidad del artificio, que es todas estas, para la gente que ya la vio y para la gente que la va a ver, esperemos que la vea después de esta conversación, todos estos espacios en los baños, en las bodegas que tienen, en los edificios abandonados de la zona, siempre tienen una iluminación falsa, una iluminación que si estuviera en color, nosotros adivinaríamos que es artificial. Que no viene de ningún sitio porque están metidos en una bodega, en un sótano, en un barrio parisino, porque tiene esa luz, ¿no? Y el blanco y negro les permite o le permite que sea un acento luminoso dentro de una gama de grises. Y entonces se te olvida, o sea, como que no sientes que que no es la luz del espacio, Claro. sino es la luz atmosférica que está permitiéndonos ver qué sucede con estos chicos. Digamos, esas tres ideas que alcanzo como a recordar y a percibir de la película son por las que creo que el director tuvo la elección de hacer este blanco y negro, y entonces reflexionar con el público sobre el blanco y negro no es llanamente un viaje al pasado, sino es una herramienta narrativa que me permite como audiencia ponerle atención a otros o priorizar de otra manera los temas que están dentro de la como película. Que ese campo neutral te deja tocar otros temas que probablemente el color, como dices, en una ciudad como esa, a la que tenemos tan prejuiciada, ¿no? A la que queremos a priori, al quitarnos a la ciudad sin quitárnosla, porque lo único que hace es quitarnos el color de París, nos mete a estos otros temas. Y como dices, antes que conectarnos al pasado, probablemente incluso nos lance al futuro. Estamos hablando antes del Black Lives Matter, mucho, mucho antes. Ya hay un grupo de creadores, sí, en este caso alrededor de Matthew Kassovitz, interesados en todo lo que ahora nos está explotando en la cara, y que con el color probablemente habríamos tenido un poco más difuso el tema. Al quitarle el color nos lo pone en la cara y nos dice, esto va a doler, ¿no? Claro. Entonces, pónganle atención a estos muchachos. Creo que también va por ahí, Jorge. La idea es quitarle todo lo que estorbe a la película. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque es una película compleja, una película que se narra en 24 horas, que cuenta la historia de estos tres personajes desde 6 de la mañana que amanece hasta las siguientes 6 de la mañana y todo por lo que pasa. Y lo hace en una especie de viñetas, ¿no? Donde las viñetas nos van contando un poco lo que va sucediendo y el telón de fondo, pues, es el homicidio. Bueno, la gravedad del caso del chico al que le dispararon, y que conforme avanza la película te vas dando cuenta qué le pasa al final, ¿no? No la voy a spoilear, es un hecho verídico, entonces va a ser fácil que lo vean, pero bueno. Y que la película en sí misma es muy elíptica. Cuenta demasiadas cosas temporales dentro de un núcleo temporal muy corto. Por ejemplo, de hecho en Perdida, la película que hice antes de Rabia, hay un homenaje al odio, que es muy al principio de la película. Vemos a nuestro personaje, la manera en que presento al personaje es: hay un baño con vapor, ¿no? Y estamos viendo la espalda del personaje, el baño, y de repente nuestro personaje se agacha y la cámara avanza, y cuando el personaje se levanta, lo que estamos viendo es el reflejo de nuestro personaje. Eso es un homenaje en Perdida al odio. Así de importante es el odio digamos, como en la manera en que me gusta ver el cine. Esa escena del odio a la vez es un homenaje a Taxi Driver, ¿no? O sea, ya conectamos 3 películas. Sí. Es envalentamiento que tiene el tipo y cómo está ensayando lo que quiere decir el tron de personaje, que Robert De Niro lo hace y es una improvisación. Bueno, entonces el chiste es que esta película que técnicamente es compleja, ¿no? Que se cuenta en un periodo de tiempo específico, pero que pasan demasiadas cosas en el ejercicio elíptico,
Y luego tiene cortes en movimientos que son riquísimos y son muy, como muy astutos, ¿no? Por ejemplo, ver al personaje adentro del coche, a espaldas del coche, ver cómo voltea hacia cámara y cuando regresa la mirada, haces un corte a su cabeza terminando de hacer el overlap, ¿no? Terminando de hacer el movimiento y ya está en otro espacio. Son cortes muy astutos, que son cortes elípticos, te hacen avanzar en tiempo, pero no te rompen la sensación de que todo está sucediendo en una hora, o bueno, en este caso en un día, pero en ese momento, ¿no? En ese momento el güey se acaba de bajar el coche, pero entonces se ahorra la bajada del coche, la caminada, la subida, la subida y todo, en un solo corte, pero no pierdes la sensación de que está sucediendo en ese preciso momento. Entonces, la película tiene tanto artificio técnico que el blanco y negro nos deja verla como una película cruda, ¿no? Que con esto creo que cerraría, ¿no? Digamos, ahorita la reflexionamos los dos, pero mi reflexión acabaría en que el blanco y negro en El Odio te hace sentir que es una película cruda, ¿no? Así como no condimentada, no en términos, no, te vas a comer el pedazo de la carne roja y vas a sentir el sabor en la boca, y es lo que estás viendo que le pasa a estos muchachos, ¿no? Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? La película necesita dar esta sensación de crudeza, no por el caso en sí, sino porque de entrada está pintando a una ciudad de nuevo, en la que todo el mundo tiene glorificada como cualquier ciudad del mundo, y como cualquier ciudad del mundo, tiene muchas partes malas. Se están cometiendo muchas injusticias que la gente suele dejar de lado. Matthew Kassovitz la pone enfrente. Ha ayudado, no quiero dejar de nombrar a Pierre Rahim, que es el fotógrafo de la película. O sea, es como quien está ¿no? poniéndole la red a Matthew Kassovitz de todo lo que tú nos estás contando, de, vamos a contar así, venga, ¿no? Yo me encargo. Pierre Rahim, todavía sigue haciendo películas, pero hace en El Odio justo todo esto que nos estás contando. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, no me atrevería a agregar nada más. En primera, pues, estoy de acuerdo, y en segunda, porque pues bueno, tú eres el invitado. Solo voy a agregar, yo la verdad que siempre me ha gustado el hip hop. Cuando escuché la banda sonora del Odio, dije, el hip hop francés está en otro nivel, porque como música de protesta, como música de resistencia, como música de reivindicación de los barrios, dependiendo de qué barrio estemos hablando, aquí la banda sonora tiene todavía un peso extra que, ahondando en lo que estamos diciendo, probablemente también se nos habría quedado en segundo plano si la película se hubiera filmado a color. Yo le recomiendo, no he encontrado nunca la banda sonora como para tenerla en forma. Lo que tengo es un CD pirata que grabé, no me acuerdo cuándo, ¿no? Que ya no sé si se sigue escuchando, que según yo es difícil de elegir, de encontrar. Si alguien se la encuentra, escúchela. Y yo, nada más para dejarlo claro, a todos los Patreons de Cine Garage, cuando publico el podcast dentro del perfil Patreon, ahí les pongo dónde se pueden ver las películas de las que hablamos. Todas las que has mencionado ya están apuntadas. Ahí les voy a poner dónde las pueden ver. ¿Algo más que quieras hablar del Odio, mi estimado Jorge, antes de pasar a la otra película? Es divertida, o sea, es dura, pero creo que hay que dejar también muy claro que es una película... Es divertida, claro. Divertida, sí, porque tiene su dosis de humor, pero también por todo lo que nos estás diciendo, por estas elipsis que van asaltando a la pantalla poco a poco y que la hacen una película muy divertida para el ojo, pero que por otro lado también tiene su dosis de humor, a pesar de la crudeza del caso y de la situación que está retratando. Que tiene también mucho que ver con esta última película que salió en Netflix, muy, digamos, que le fue muy bien. Esta igual pasa, que no recuerdo el nombre, ahorita me acordé, pues, ¿no? Sí, que es, todo es como en plano secuencias, y es la historia igual de un barrio que reacciona ante el asesinato por parte de la policía de un chico musulmán. Es el director de los videos de Justice y de los videos de
MIA, ¿no? Él hizo el video de MIA sobre el racismo hacia los pelirrojos e hizo el video de Justice, de cómo la violencia generaba violencia, y es un equipo de documentalistas que graba a una pandilla de chavos en este barrio y cómo la violencia empieza a escalar al grado que la misma violencia se le revierte a los documentalistas que estaban documentando un poco los actos de estos chicos. Y es igual en la barriada parisina, ¿no? Marginal y todo eso. Él tiene una nueva película, o una película hace relativamente poco, donde todo sucede en este bloque de edificios donde asesinan a un chico musulmán. Los jóvenes de la zona se rebelan contra la policía y hay un encontronazo muy violento en París. Sabemos que es la historia de París. París siempre ha estado, ¿no?, como al borde del conflicto social. Y por otro lado, Mateo Kassovitz lamentablemente no tuvo la carrera que uno le hubiera deseado, ¿no? Por ahí tienen Los Ríos Púrpuras, que también le fue muy bien. Y luego hace una película en Estados Unidos como de fantasmas, algo medio extraño y no mucho más que eso. Sale en Amélie, él es el hombre misterioso. Y bueno, pues eso, ese es El Odio, una película que creo que pueden acercarse sin temor al blanco y negro. 572 críticas escritas, 422 críticas de cine en video, más de 390 audios y todos los podcasts Cine Garage están reunidos en www.patreon.com/Cine-Garage. Es justo el sitio en donde ustedes pueden ingresar a todo este material que ya hemos generado en agradecimiento a la suscripción que hacen a este mismo perfil. Es decir, ustedes van a www.patreon.com/Cine-Garage, se suscriben a él. Tenemos 3 niveles distintos de suscripción. Esos 3 niveles tienen acceso distinto a todos estos materiales y pueden disfrutar mes con mes de todo lo que ya está ahí y de todo lo que vamos a seguir generando para ustedes. ¿Qué hacemos con su suscripción? Pues bueno, con su suscripción, con su apoyo, es que nosotros podemos seguir produciendo este podcast gratuito para todo mundo. Uno de los más escuchados en México, uno de los más escuchados en el mundo y uno en el que nos divertimos mucho hablando de lo que nos gusta. Quiero hablar en esta ocasión, muy en particular, para agradecerle a David Monarte, Víctor García Lara, Marta López, Juan García Brindis, Romy Quirós, Neftalí Burugos, Edu Cortz, Paulina Pérez, Viviana Salcedo, Pedro Villa. Ellos, ellas ya son parte de esta comunidad Cine Garage, ya están suscritos en www.patreon.com/Cine Garage y ya gozan junto con una gran cantidad de personas de todo el contenido que ahí encuentran ya y que van a encontrar día con día alrededor del cine. Suscríbanse, apoyen a este podcast, aquí les esperamos, habrá más cosas, habrá más talleres, hay muchos más beneficios, todos se los contamos en www.patreon.com/Cine Garage. Habiendo hablado del odio, mi estimado Jorge, me dices que quieres hablar también de Cold War, de Guerra Fría, otra película que impactó muchísimo, que como decías también tuvo sus aplausos en Cannes, los aplausos de verdad, no el aplausómetro, y que ya la platicamos en un podcast también de cine y blanco y negro con Abril Alzaga, la directora del FICUNAM, pero evidentemente ella tiene su aproximación a la película. La gente que sigue a Cine Garage y que amablemente lee mis críticas sabe que platicar una película 2 veces es lo mejor que nos puede pasar, porque cada una de las cabezas que nos acercamos a una película aporta un elemento nuevo, distinto, extraño, o que complementa al punto de alguien más alrededor de una película. Yo aquí también dejaré la liga para que escuchen la apreciación de Abril sobre Cold War, que a mí es una película que me gusta muchísimo. Ahora, ¿no? Desde tu punto de vista, Jorge Michel Grau, Guerra Fría, ¿cómo le entramos
no solo a su blanco y negro, sino a la enorme lista de propuestas que trae la película ahí atrás, también con una gran banda sonora, ¿eh? Ya tenemos aquí 2 películas de las que solamente podríamos haber hablado de su música. Sí, al final creo que somos tan melómanos que siempre nos acaban atrayendo ese tipo de pelis, ¿no? Que también ofrecen un universo sonoro interesante y muy particular apoyo a la línea narrativa de la peli. Creo que Cold War es de 2018, también película ganadora Mejor Director en Cannes. Parte de la idea del blanco y negro también como una herramienta narrativa. Esto es una película de rememoranza, es una película situada en un contexto de la Guerra Fría o de la posguerra en los países comunistas. Entonces es el recuento de una historia de amor, una gran historia de amor, que hasta donde se entiende y he podido leer, tiene que ver o está inspirada en la vida de los padres del director. De Powell Pawlikowski. Exacto. Y hace como andar en el tiempo sobre la relación de estos dos enamorados, desde cómo se conocen haciendo una especie de casting para pertenecer a un grupo de música folclórica y cómo a partir de ahí el enamoramiento es lo más importante en su universo. Sin embargo, la riqueza de la película es todos los telones y todas las aristas que tiene esta película. Es una película que habla sobre la propaganda de los países comunistas en la posguerra, cómo se manejaba y cómo el gobierno utilizaba sus cines, sus escritores y sobre todo sus grupos folclóricos o populares como herramientas de propaganda para posicionar al estalinismo en esa posición poderosa en el mapa geopolítico, y cómo reclutan a los mejores artistas, a los mejores músicos para demostrar eso, aunque no tuvieran la misma ideología, que aquí es algo increíble la manera en que la película habla de la imposibilidad del amor por su contexto político, pues, ¿no? Porque además también hay una rivalidad con uno de los políticos de cultura del Estado, un extremista comunista, ¿no? Obsesionado con el Estado, que también está enamorado de la misma mujer y aprovecha su posición de poder para cosas que verán en la película. Y luego, ¿no? Hay otro telón de entrada u otra arista de entrada que es, como bien dijiste al principio, la música y cómo esta sensibilidad en dos personas que están contextualizadas en un momento de guerra, de persecución política y de una guerra fría tremenda que era Occidente contra los comunistas, cómo la sensibilidad artística permite ver el amor, ¿no? O permite que dos personas en esa situación puedan enamorarse y que sea uno de los motores de vida de cada uno de los personajes. Es curioso porque a todas luces parecería que estos dos enamorados no podían estar juntos, ¿no? No era la pareja ideal y sin embargo el tiempo los sigue uniendo y los sigue llevando hasta el final. Hay una especie de destino trágico feliz que los une, ¿no? Porque como dices, el enamoramiento es instantáneo, pero hay que desarrollarlo y hay que desarrollarlo en este contexto de división y de presiones y de manipulación y de palancas, ¿no? Muy, muy propio de esa época, no importa el lado del muro del que estemos hablando, pero mucho más evidente en los mecanismos estalinistas, ¿no? Que ahí sí era de, a ver, yo soy fulano de tal, director de no sé quién, y a la señora no la toca nadie, la quiero para mí, ¿no? Con todo el machismo que eso implica, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder, ¿no? Exacto, una especie de destino trágico que hace felices a estos dos que parecería que no deben estar juntos, pero que se acaban encontrando todo el tiempo y ahí poco a poco
se va desarrollando esta historia de amor bastante tormentosa, Jorge. Y eso es a lo que iba, que es el otro lado de la moneda, o sea, el famoso blanco y negro del amor, que es la parte luminosa, sensible, encantadora del amor versus a la oscuridad del amor, que son el dolor, los celos y sobre todo la ausencia y el dolor a la ausencia de la persona amada. Por muchas circunstancias en esta película tiene que ver primero por el tiempo y la situación política y luego por decisiones de cada uno de ellos, pero narra la historia también de los celos de esta pareja y de cómo son capaces de lastimarse de una manera atroz, pero sin poder racionalizarlo para estar juntos, ¿no? Entonces, dicho de esta manera facilona y muy, muy de plática, ¿no? Seguro el director nos oye decir, no mames, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es la revisión de un álbum fotográfico, sí, ¿no? Es como si el director nos diera el álbum de sus padres y nos fuera diciendo, mira, esto fue cuando tocaron en este lugar. Mira, este es el café donde mi papá tocaba jazz. Esta es la estación de tren donde, ¿no? Y entonces te permite ese blanco y negro tener el telón de fondo del contexto. Y entonces sí, el blanco y negro funciona como un eterno recordatorio a esto sucedió en el pasado, pero estas historias suceden todo el tiempo. Pero esta en particular sucedió en el pasado. Y entonces es como una herramienta de blanco y negro te remite a una situación que tal vez no conoces tanto, ¿no? Tal vez no estás tan empapado en la geopolítica europea, ¿no? Sobre Yugoslavia, Polonia, todo lo histórico después de la guerra en Europa, pero el blanco y negro te posiciona en esa situación y entonces entiendes dónde estás, ¿no? Y sabes perfectamente, entiendes un poco de la misma manera la opresión del gobierno extremo, ¿no? Y panfletario que te utiliza y que a toda costa quieres huir. Entonces esa opresión de salir a las calles en una situación hermosa de amor y todo lo demás está en un gris terrible, no sin oportunidad de colores. Diríamos, Jorge, que el blanco y negro le da más allá de esta visión tan bonita que acabas de exponer. Esto es un álbum de fotos, son historias que pasan todo el tiempo, por esta pasó en el pasado. El blanco y negro le da además cierta carga política a la película, por lo que nos estás contando. Sí, totalmente. O sea, lo que hace es que tú recuerdes el estalinismo porque lo has visto en blanco y negro, ¿no? Tú has visto esas imágenes de una u otra manera. Tú viste en la escuela, en los documentales, hoy en YouTube, tú viste los trenes saliendo de Polonia. Uh-huh. Tú viste ¿no? La gente intentando brincarse al otro lado de la barda en Alemania, ¿no? La gente que huía del este. Tú lo viste. Y entonces, ¿qué pasa? Lo vuelves a ver. Y entonces es una ubicación al contexto o a la historia de una manera increíblemente eficaz, porque entonces no tiene que recrear de una manera tan ostentosa como la americana una película inspirada en la época. Pero luego viene todo, además de la sensibilidad del amor y el blanco y negro y este pedazo oscuro del amor, viene otra cosa que es muy importante y que la mencionaste al principio, que es la musicalidad de la película. Que son estos grandes músicos que se acercan al jazz de la época y que te remite a ese pasado bohemio, a ese pasado idílico que uno piensa sobre el amor, ¿no? Esta música improvisada, de mucho sentimiento, de músicos profundos, pues eso es lo que te está haciendo percibir la película, ¿no? Así son nuestros personajes. Ella, bueno, no la quiero spoilear mucho, pues, pero ella tiene como una posición a la hora de que llega al casting, entonces él como que la cacha. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan
a enamorarse, pero tú sabes perfectamente que son dos personas muy sensibles, unos artistas de alto calibre, y que eso les permite enamorarse en una situación y en un contexto de guerra, pero que después les pone el negro del amor trágico, ¿no? Claro. Yo dentro de mi memoria incluso tengo ubicada, es una pareja, un hombre y una mujer, la tengo ubicada a ella como retratada un poco más luminosa, a él como un poco más oscuro. No estoy diciendo que uno sea bueno y la otra mala o viceversa, sino que el manejo del blanco y negro llega incluso a impregnar en la memoria justo estas dos partes de una pareja, ¿no? Uno un poco más oscuro, ella un poco más luminosa. La tendría que revisar para ver si eso realmente ocurre. Nada Sí, más, sí, totalmente. tú estás, o sea, ¿sí la recuerdas de la misma forma? Sí, de hecho, ella es ligera, rica, está huyendo, quiere la libertad, ¿no? Y es esta luz en su rostro, en su risa, en su manera de cantar. Y él es un artista atormentado, callado, ¿no? Que no tiene estas posibilidades de sociabilizar fácilmente, ¿no? Y está apesadumbrado, digamos, ¿no? De estos artistas atormentados que crean a partir de su propio tormento, ¿no? Entonces, pues el blanco y negro los ubica perfectamente en el contexto luminoso de la película. Nada más para mencionar otra vez, el fotógrafo de Guerra Fría, de Pavel Pawlikowski, es Lukas Sal, que hizo la fotografía de otra película de Pavel Pawlikowski que se llama Ida, la historia de una monja que a nada de ordenarse se da cuenta de que su familia encierra un secreto. Esto no es cine de terror, pero encierra un secreto que pues va a sacudir todo en lo que ella ha creído, de tal forma que está a punto de convertirse en monja. Y tal es el director de fotografía de Zona de Interés, una de las películas más controversiales en la actualidad. Una película que, por otro lado, también depende mucho del manejo, en este caso, ¿no? De los grandes angulares y de los grandes espacios de la historia que está contando Jonathan Glazer en Zona de Interés, que hasta el momento en que estamos grabando este podcast sigue en cines después de haber ganado el Oscar. Lukas Sal es el fotógrafo de esta película. Ida, también les diré dónde la pueden ver. Zona de Interés está en cines, seguramente llegará pronto a plataformas. Yo recomiendo que la vean. Zona de Interés no es en blanco y negro, ¿no? Es un color muy peculiar. Es una película urgente de ver, ¿no? Es una película fundamental. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que de las 3 mejores películas de la última década. Es brutal, es así contundente, sin tapujos, demasiado honesta, muy dolorosa porque es muy honesta y la gente quiere verla de otra manera, pero es importantísima verla. Ida también Ida ganó Oscar a Mejor Película Extranjera y pone de relieve, ¿no?, al director en el panorama internacional de cine. Y Y es un blanco y negro bien distinto, ¿no? El de Guerra Fría, según yo, tiene mucho más contraste. Es 4-3, si no me equivoco. El de Ida tiene los grises más, o sea, se notan más los grises que en Zona de Interés, para que la gente también vea que el blanco y negro no es uno, hay muchos blancos y negros, ¿no, Jorge? Claro, totalmente. Estas dos, tanto El Odio como Cold War, son blancos y negros muy contrastados, ¿no? Negros muy clavados, donde no ves nada, o sea, no percibes absolutamente nada. No tan extremo en Cold War, pero sí hay momentos en los bares donde están bebiendo, en la ciudad donde hay grandes espacios de negro que son oscuridad total y no se sabe lo que está pasando, que tiene que ver mucho con los personajes y con la situación de lo que están pasando, que es el amor en exceso y la persecución del amor como salvación de vida, porque ambos están en una situación de vida tremenda, ¿no? Muy, muy al fondo, tocando fondos muy, muy peligrosos, ¿no? Claro, fíjate qué bonito podcast te acabas de aventar. Empezamos hablando del odio, ¿no? Y de cómo el odio engendra odio, empezando con el tema del cine en blanco y negro, y terminamos hablando del amor, ¿no? Y la gente cómo se ve en el amor el último refugio. Tenemos ahí nuestro blanco y negro para este podcast, Jorge Michel Grau. La única salvación, ¿no?
la única hasta ahora, ¿no? Porque así como vamos, no vamos a alcanzar a inventar otra. Entonces, te agradezco enormemente la plática, Jorge. Ya nos juntaremos un día a poner discos, que es otra de las cosas que nos unen, ¿no? Nos el amor apasiona, que nos une, sí. Por los vinilos. ¿Estás preparando algo? ¿Cuándo vamos a poder ver algo tuyo que se pueda contar ya? Bueno, Rabia sigue en plataformas. Sí, que es la película más reciente, ¿no? Es mi película más reciente, pero acabamos de estrenar Sierra Madre, una serie que está en Max. La filmamos ya hace bastante tiempo. Es una serie que tardó en llegar, pero llegó, ¿no? Y ojalá le vaya bien. De hecho, yo ahí tengo 4 episodios, entonces son 3, 4, 5 y 6 son donde yo pude colaborar. Estoy terminando la serie del terremoto, que se llama Cada Minuto Cuenta, que estrenaremos en octubre, la primera temporada, y a punto de arrancar rodaje de otra serie. Entonces, afortunadamente, me tienen movido y ocupado, pero ya pronto, ya empezamos la escritura de la siguiente película ya para cerrar la trilogía de Somos y Rabia. Entonces, dentro de poco habrá noticias de eso. Perfecto. Pero mientras ya podemos ver Sierra Madre en Max. Así es. Ok. Pues te agradezco muchísimo, Jorge, la plática. Nos veremos pronto. Te lo aseguro. Te mando un gran abrazo y toda mi admiración. Espero que pronto haya unas cervezas y unos mezcales en la mesa para platicar más. Seguramente, mi hermano, y me alegra muchísimo, ¿no? Poder compartir contigo estos espacios y ya también me urge tener una chelita y hablar de música. Venga, gracias, nos vemos pronto. Abrazos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.